Instituto Gnóstico de Investigación tiene el agrado de darle la cordial bienvenida al curso El conocimiento de sí mismos. Les saluda Jacqueline, miembro del grupo de instructores a cargo de este curso. Nuestra institución cuenta con más de 25 años de servicio continuo y voluntario en la difusión de la enseñanza gnóstica, que nos legara el venerable maestro Samael Aún Weor, actual avatara de la era de Acuario. El curso tiene por objetivo dar a conocer nuestras limitaciones, pero sobre todo el potencial latente que radica en nosotros. Ese que está en nuestro interior y que puede conducirnos a aprender a vivir de una manera ética, digna y edificante. El curso El conocimiento de sí mismos consta de 4 fases. En la primera fase tenemos 33 conferencias que pertenecen al ciclo de antecámara. Con estas 33 conferencias usted podrá tener las bases para entender la doctrina gnóstica de una manera general. Todas estas clases son teórico-prácticas, así que usted podrá ir experimentando esta doctrina en su vida diaria. La enseñanza gnóstica o doctrina de la síntesis nos enseña el camino de la felicidad, a integrar nuestra parte anímica con la parte espiritual, mediante la eliminación de los defectos psicológicos o lo que llamamos ego. La enseñanza entonces nos lleva por este camino hacia la autorrealización del ser. En este curso también recibiremos conocimientos básicos sobre las leyes de la naturaleza y del cosmos, leyes inmutables y eternas que rigen todo lo creado. Por ello, el Instituto Gnóstico ha elaborado un diccionario de leyes cósmicas que les será de gran ayuda en la investigación de la doctrina y también en el conocimiento de sí mismos. Además, le recomendamos adquirir algunos libros básicos para este ciclo de antecámara: el libro Educación Fundamental, el libro Amarillo y Psicología Revolucionaria. Estos libros nos ayudarán a complementar la parte teórico-práctica de las 33 conferencias que vamos a recibir. También sería muy útil que cuente usted con una Biblia, de preferencia la Biblia de Jerusalén o la traducción de Reina Valera, ya que en cada tema vamos a citar versículos bíblicos que nos ayuden a profundizar en el conocimiento de esta enseñanza. Nos sentimos muy satisfechos de seguir contribuyendo en la difusión de la enseñanza gnóstica de una manera responsable y para atender todas las necesidades de las personas con inquietudes espirituales. Le agradecemos por participar en este curso y daremos pase ahora al desarrollo de la primera clase de antecámara titulada Introducción a la Gnosis. Adelante. Bienvenidos a esta primera clase de antecámara titulada Introducción a la Gnosis. Quisiéramos empezar esta conferencia con una pregunta que es muy importante. ¿Por qué es necesario conocernos a sí mismos? Para responder esta pregunta necesitamos retroceder un poco hasta cuando éramos adolescentes o niños, en los que en forma espontánea brotaba de nuestro interior algunas preguntas, como ¿para qué habré nacido en este mundo? ¿Cuál será el objetivo de mi vida? O quizás el sentir siempre cierta nostalgia interior porque algo nos falta, ese mirar de las estrellas o esos atardeceres que realmente impactaban en nosotros.
Esas preguntas son los momentos en que nuestra conciencia nos guía hacia el autoconocimiento. Y realmente de niños hemos tenido muchísimas inquietudes, hemos tenido muchísimas preguntas respecto a la naturaleza que nos rodeaba y respecto también a nuestra familia y a nosotros mismos. Más allá del aspecto físico, nos unen esas inquietudes que son un tipo de energía. Energías que son reguladas de acuerdo a leyes de la naturaleza y del cosmos. Entonces diremos que no es casualidad que nos encontremos nosotros frente a una clase de este tipo. Pero volvamos a las inquietudes. ¿Por qué es que se pierden o se adormecen esas muchas inquietudes sobre todo lo que nos rodea y sobre sí mismos? Diríamos básicamente que se debe al tipo de educación que hemos recibido. La sociedad nos imparte un tipo de educación que llamamos falsa o incompleta. Es una educación que no es compatible con nuestra conciencia o esencia, esa parte interna que nos conecta con los mundos superiores. Así que esta falsa educación o educación incompleta es la que ha logrado desequilibrar nuestra naturaleza. Y mediante esta falsa educación nos hemos desconectado de la chispa espiritual que antiguamente nos guiaba. Esta educación tridimensional o educación incompleta se basa en dos doctrinas: la doctrina de los saduceos y la doctrina de los fariseos. La doctrina de los saduceos tiene por característica el desarrollo del intelecto basado en el objetivo de logros materiales o económicos, podríamos decir. La doctrina de los fariseos se basa en el desarrollo de las emociones orientadas hacia las creencias religiosas. ¿Cuál es el problema con estas dos doctrinas que realmente rigen todo este mundo físico? Que no se complementan. Es decir, en la doctrina de los saduceos se requiere, por ejemplo, estudios intelectuales, pueden ser escolares, universitarios o más avanzados, y se ve siempre los valores materiales. Es decir, se expresa siempre un interés económico o un interés mezquino. Y se desprecian los valores religiosos o los valores eternos que pertenecen al alma y al espíritu. En la doctrina de los fariseos, lamentablemente se ha perdido la capacidad de penetrar en los misterios de los libros sagrados, de la sabiduría antigua que dejaran verdaderos maestros iluminados. Por ello, el estudio de la Biblia y de otros libros sagrados actualmente es demasiado pobre, es superficial y no rescata los valores que están dentro de esas palabras, los valores que pertenecen al alma y las leyes que pertenecen a los mundos superiores. Lamentablemente, en esta doctrina de los fariseos solo se imitan virtudes, mas no se saben los procesos científicos para lograr realmente cristalizar el alma. Entonces se tiene una apariencia de virtud, mientras que en el fondo siguen estando esos defectos psicológicos que crean divisiones y separación entre las personas. Si estas dos doctrinas no se fusionan, entonces nunca podrá haber equilibrio en nuestro interior. El pensar y el sentir deben vibrar en una misma armonía, hacia lo superior o hacia lo espiritual. Si cambiamos nuestra forma de pensar y de sentir, entonces se integran estas dos doctrinas y resulta una tercera, que vendría a ser el fruto de una conciliación. Y esa justamente es la doctrina de la síntesis,
o la enseñanza gnóstica, que promueve la integración de los valores eternos del alma con sus leyes cósmicas y la investigación científica. Entonces nosotros estudiaríamos esos valores eternos del alma y del espíritu y los comprobaríamos mediante la investigación científica, que se refiere en forma profunda a la investigación con los sentidos internos, como son la imaginación, la atención y, hablando en forma más elevada, la intuición y la inspiración. Mientras nosotros no logremos salir de estas dos doctrinas que representan la educación falsa o tridimensional o superficial, no podremos dejar este mundo de la ilusión o este mundo de la ignorancia y el dolor. Hemos recibido quizás este tipo de conocimiento en otras culturas, como la budista, por ejemplo. Y justamente es la doctrina de la síntesis o la gnosis la que se encarga de unificar los valores de antiguas culturas solares, de las enseñanzas de los maestros iluminados, en las que siempre nos llaman a salir de este mundo material de la ilusión, donde todo perece. Es decir, aquí todo tiene un comienzo y un final. No hay nada que sea eterno. Por ello es un mundo de preparación, es un mundo de trabajo constante por descubrir los verdaderos valores de lo eterno o del alma. Por eso veremos en nuestro gráfico que se divide en dos partes. La parte inferior representa el estado de sueño de la conciencia o el estado de dolor. ¿Por qué decimos estado de sueño? Porque en este mundo físico en el que estamos todos, reina una ley, o mejor dicho, rige una ley, que es la ley de los contrastes. Esta ley de los contrastes hace que veamos contradicciones. Es muy común, por ejemplo, ver a un médico que ha jurado solemnemente defender la vida, pero que utiliza medios como las vacunas, que no han sido comprobadas todavía, que pueden ser dañinas para las personas, las usa como experimento. Vemos contradicciones terribles como las de abogados, que en vez de defender la justicia y la verdad, defienden a los señores corruptos. Y los padres también estamos inmersos en estas contradicciones, cuando pedimos que los hijos se corrijan y nosotros mantenemos nuestros defectos psicológicos. Así que todo constantemente está en contradicción. Y esta ley de los contrastes no solamente se manifiesta en nosotros, en ese desequilibrio entre el pensar, el sentir y el actuar, sino que también se manifiesta en la naturaleza. Hay contrastes entre el día y la noche, entre el frío y el calor, entre la salud y la enfermedad. De la misma manera hay contraste en nosotros. Cuando nos comprometemos a hacer algo, presentamos una imagen, quizás de una persona confiable. Pero cuando no cumplimos con nuestra palabra, esa imagen cambia y cambia totalmente y se siente entonces por esa persona desconfianza. Así que siempre hay contrastes. Si nosotros profundizáramos en este trabajo de descubrir los contrastes y las contradicciones, pues estaríamos en camino a salir de este mundo ilusorio y entrar a otro tipo de mundo, un mundo superior, en donde la conciencia está presente. Pero antes de continuar, veamos el concepto de gnosis. La gnosis es un código de ética científica y afirma categóricamente que tanto la ciencia como la religión han despojado a la humanidad de la necesidad de sentirse responsable. Nos preguntaremos, ¿responsables de qué?
pues responsables de la forma en que vivimos, responsables de la calidad de vida que estamos llevando. Cuando decimos que la gnosis es un código de ética científica, nos estamos refiriendo a que está basada en principios y leyes, pero en esos principios y leyes que son eternos, no en los que son terrenales, o como la Constitución Política del Perú. Esos son totalmente perecibles o se acaban o se transforman conforme la sociedad va cambiando. Nos referimos a la gnosis basada en leyes eternas e inmutables, al igual que sus principios, y comprobables mediante la ciencia. Y la ciencia que incluye esa capacidad de la meditación. Si analizamos nuestra historia, encontramos que la dignidad humana ha descendido a niveles insólitos y no se han cumplido los objetivos para el cual venimos: despertar conciencia. Si nosotros observamos todo este problema de la sociedad y nuestro comportamiento dentro de la sociedad, vamos a notar que hay mucho desequilibrio mental. El desequilibrio mental se produce a raíz de que el pensamiento va por los intereses económicos, los cálculos, y las emociones van por las vías de las creencias y de la imitación de virtudes. Si nosotros lográramos poner orden en nuestro interior, entonces estaríamos dando un paso a salir del desequilibrio e integrarnos con otro tipo de vida. Por ello es muy importante reflexionar sobre el siguiente párrafo. ¿Qué sabemos nosotros de nosotros mismos? Para comprender, primero hay que entender. Y para entender, se debe primero conocer. Y para conocer, se debe comprender la necesidad de saber observar. Y para observar, se debe estar alerta y vigilante. Este párrafo es sumamente importante porque nos va a mostrar la primera escala del conocimiento, o mejor dicho, esa primera fase para llegar al despertar de la conciencia. Si nosotros estuviéramos alertas y vigilantes, es decir, atentos, podríamos entonces observar y conocer lo que pasa en torno nuestro. También podríamos observarnos internamente y verificar esos procesos de desorden mental y emocional. Si los observamos, podríamos conocerlos. Y si los conocemos, estaríamos en capacidad de entender y comprender eso que nos ocurre, las causas del desequilibrio interior. Podríamos decir que ese desequilibrio está basado en esa falsa enseñanza que hemos recibido desde la niñez y que ha condicionado toda nuestra vida. Por ello, justamente, la doctrina de la síntesis o enseñanza gnóstica nos muestra cómo integrar los valores religiosos y la ciencia en nuestra vida. Tendríamos entonces que poner atención en nuestro interior y ver qué se manifiesta en nuestra mente y en nuestras emociones para llevarnos a determinados actos contradictorios. Es muy importante para entender esto lo que vamos a ver en la siguiente clase, en Antecámara 2, el despertar de la conciencia. Vamos a conocer una serie de energías que están involucradas con la naturaleza humana, energías que como desconocemos no sabemos valorar. Además también nos darán las primeras pautas para conocer qué actúa dentro de nosotros y cómo podemos empezar a trabajar para transformar eso que llamamos defectos psicológicos o ego.
El despertar de la conciencia es una necesidad urgente. En la actualidad no existe una persona responsable. Y no somos responsables porque no sabemos valorar un principio eterno importantísimo en todos nosotros. Y ese es el valor de la energía sexual. Por eso tenemos en nuestro gráfico lo que se llama el matrimonio perfecto. Y todo el desarrollo de la sociedad y el desarrollo interno de una persona depende del uso que dé a su energía sexual. Es importantísimo llevar a cabo una preparación para el matrimonio. Sin embargo, vemos que realmente no se sabe por qué ni para qué es el matrimonio. Esa alianza entre dos personas que van a tomar la decisión de ayudarse mutuamente para encontrar el camino hacia su parte espiritual. Vamos a desarrollar dentro de todas estas clases de la Gnosis siempre una parte sobre el trato que se le debe dar a lo más sagrado que tenemos como seres humanos, que es la energía sexual, el potencial latente del que hablábamos en la introducción y que nos puede llevar a vivir de una manera digna, ética y edificante. Como vemos en el gráfico, hay que tener un recto pensar, un recto sentir y un recto obrar para poder entrar en ese trabajo del matrimonio perfecto, o lo que llamaremos más adelante en Antecámara 7, la ley de alquimia, donde conoceremos los misterios del sexo. Es cierto que en la actualidad, en esta parte inferior de este mundo físico, material, no contamos con matrimonios perfectos. Es todo lo contrario. Todos los matrimonios son imperfectos. Pero se puede trabajar con las energías y se puede cambiar nuestro comportamiento para lograr tener afinidad y poco a poco lograr esa cohesión que nos lleve por ese rumbo del matrimonio perfecto. Quisiéramos cerrar y completar esta clase mencionando que hace falta poner orden en nosotros, dejar las contradicciones para que podamos ser seleccionados e ingresemos a un trabajo de tipo superior para rescatar nuestra alma que está inmersa en el desorden o en el desequilibrio. Como dice la frase, las cosas no existen hasta que se observan conscientes. Y podríamos resumir aquí que si no recuperamos nosotros la atención, que es la facultad de estar alerta y vigilante, no podremos evidenciar nunca nuestro interior, la forma en que nos encontramos internamente, la calidad de nuestros pensamientos y sentimientos que nos conducen hacia un tipo de comportamiento. Y tampoco podremos estar alertas y vigilantes para observar, conocer, entender y comprender todo lo que nos rodea, la naturaleza y las personas que nos rodean. Es sumamente importante que nosotros podamos rescatar esa esencia o conciencia que se encuentra en nuestro interior, adormecida por nuestra forma de comportarnos. Por eso, en la siguiente clase, en Antecámara 2, tendremos las claves necesarias para empezar nuestro trabajo del autoconocimiento. Para finalizar, vamos a dejarles la tarea que ustedes podrán desarrollar en sus casas con el tiempo necesario en el libro Educación Fundamental, capítulo 2, y el libro Psicología Revolucionaria, capítulo 1. Investiguen y hagan preguntas o comentarios al respecto en nuestra siguiente cita. También les recomendamos la base bíblica de Eclesiástico 33, versículos del 1 al 3, el 7 y el 14. Esta base bíblica nos va a ayudar a entender un poco más acerca de la importancia de las leyes
en nuestras vidas. Porque todo lo que sucede en la sociedad y dentro de nosotros está dándose de acuerdo a leyes de la naturaleza y el cosmos. Y es necesario que nosotros comencemos a conocerlas, como hoy que hemos recibido algunos datos sobre la ley de los contrastes y la ley de selección. Muchas gracias nuevamente y nos veremos pronto. Hasta luego.